Salmos capítulo 103. Salmos 103 del versículo 13 al versículo 14. Salmos 103 del 13 al 14. Lo tengo por eso también. Amén. Salmos 103. 13 al 14, que lo tenga presión fuertemente. Amén. Bueno, dice de esta manera, del 13 al 14 dice de esta manera, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Todos el 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí en el templo, poder escuchar tu palabra. Siempre es de mucha bendición. Sé con nosotros y gracias porque nos ayuda siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Puede tomar su asiento. Bueno, ¿quién de los que estamos aquí es una persona olvidadiza? Varios, ¿verdad? Muchos de nosotros ya estamos batallando, ¿verdad? Con que se nos olviden las cosas. Comenzando con las llaves. Ay, ¿a quién no se le ha pegado las llaves? Los lentes. Me ha tocado ver personas: ¿dónde están mis lentes? Mis lentes. Y los trae puestos, ¿verdad? Bueno, me acuerdo mucho eso de cuando vivíamos, que estábamos en una iglesia, y recuerdo que el pastor de la iglesia llegó y nos dijo: ¿no han visto mis lentes? Y los traía puestos, los lentes. Y recuerdo que en otra ocasión este mismo pastor nos decía: andaba buscando las llaves y las traía colgadas acá atrás del pantalón. Nada más que se las puso en una presilla más atrás y no se las miraba, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que sí está muy olvidadiza. Hay otros, hermano, como en el caso mío, que de repente estamos hablando y como si se nos fuera el avión, de repente, ¿en qué estoy hablando? ¿O qué estoy diciendo? Se nos olvida hasta en ese momento, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado eso? Que estás hablando y pasa el camión del agua o algo y lo volteas a ver y luego dices: ¿en qué me quedé? ¿O qué estaba diciendo? A mí me ha pasado mucho aquí en la iglesia. Pero muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? O si no, alguien nos dice: mira, pasas por mí a tal hora, a las 3 de la tarde, y nos lo recalcan, pero que no se te vaya a olvidar. Y uno dice: no, ¿cómo se va a olvidar, hombre? Si me dice. Y pasan las 3, 3 y media, las 4 y media, y son las 4 y media, y dices: se me olvidó. Y ahí va uno bien rápido para decir que, no, hombre, se me olvidó. Pero estaría bien que se nos olvidaran las palabras hirientes, ¿verdad? Cuando alguien nos dice algo. Pero parece que esos nunca se olvidan. Esos ahí están martillando siempre. Pero lo que hoy estamos mirando, ¿por qué estamos hablando de los olvidos? Bueno, porque en la Biblia leemos estas palabras que son de mucha bendición, porque en ellas miramos cómo nuestro Dios nunca se le olvida cuál es nuestra condición. Amén. Y nuestra condición es de que, dice la Biblia, nunca se le olvida de que somos polvo. Amén. Amén. Ha sido nuestro Dios, ha sido con nosotros tan bueno que ha mostrado su misericordia y no ha acabado con nadie de nosotros, a pesar de que hemos desobedecido, hemos muchas veces fallado, y a pesar de eso el Señor no ha fallado. Amén. Él ha mostrado su misericordia, y dice la Biblia: y se acuerda de que somos polvo. Amén. Amén. Nunca se le olvida. Ese es nuestro Dios al que servimos. Amén. El problema es que a nosotros sí se nos olvida de que somos polvo. Amén. Muchas veces terminamos con un idealismo inocente, creyendo que a nosotros nunca vamos a caer. Amén. Y muchas veces estamos jugando con fuego y en los límites ya del pecado, de ceder,
porque pensamos que nosotros no nos vamos a desanimar o de que nunca nos vamos a apartar del camino de Dios, porque quizás decimos, ¿no?, que en muchos casos que nosotros no nos vamos a apartar del camino de Dios, y subestimamos en muchas ocasiones las acechanzas del diablo con ese falso e inocente idealismo, cuando en realidad se nos está olvidando de que nuestra carne lo que le gusta es el pecado. Amén. Eso es lo que y solamente necesita una probadita para que quiera más y más, y nos lleve a una espiral descendente, y todo por olvidarnos cuál es nuestra condición realmente. Amén. Por eso es el mensaje de esta noche, que se llama que nunca se te olvide. Amén. Que nunca se te olvide. Porque en una de las cartas del apóstol Pablo, y para ser más específicos, ahí en Romanos 7:18, dice la Biblia que el mismo apóstol está diciendo algo que no deberíamos de olvidarse nunca. Porque el apóstol recalca diciendo: yo sé que en mí, ¿qué?, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Yo no sé, hermano, pero ¿por qué será que las cosas malas son más tentadoras que las buenas? ¿Verdad que sí? ¿Por qué será que solamente lo malo es atractivo en muchas ocasiones? ¿Por qué no nos tienta lo bueno? ¿Por qué solo lo malo? Bueno, porque ahí se prueba lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él ahí en Romanos 7:18, él decía: yo sé que en mí no mora el bien. Amén. En mi carne no mora el bien. Ahí se está probando, hermano, que la inclinación de las personas es el de hacer el mal. Amén. Nuestra carne, como dice en otro pasaje, no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, no quiere someterse a la voluntad de Dios, y busca la manera de cómo inclinarse hacia el mal. Amén. ¿Por qué será que las cosas malas son tentadoras? ¿Por qué será que siempre lo malo es lo que nos atrae? ¿Por qué no nos atrae lo bueno? ¿Por qué alguien dice: bueno, estoy siendo tentado, hermano, a irme a ganar almas? Estoy siendo tentado, no, hombre, estoy siendo tentado todos los días a leer mi Biblia, a orar, a compartir del evangelio a otra persona. No. ¿Por qué siempre somos tentados a lo malo? Porque ahí se prueba lo que está diciendo la Biblia. Y en muchas ocasiones nosotros, a pesar de saber y ver en la palabra de Dios de que la Biblia nos dice de que somos polvo, de que nuestra carne no mora el bien, de que somos inclinados a hacer el mal, en muchas ocasiones nosotros todavía, con toda esa información, somos de una manera inocente jugando con fuego, cerca de la línea del pecado, cuando nuestra condición de pecaminosidad muchas veces hará que demos el paso siguiente y terminemos haciendo algo incorrecto delante de Dios. Y por eso, hermano, es la razón del por qué recalcamos que no se nos olvide nunca cuál es nuestra condición. Porque no importa cuántos años tenga una persona en el evangelio, no importa cuánto sepamos de la Biblia, o si crecimos dentro del camino de Dios, o si uno llegara a ser una persona ganadora de almas, o si somos pastores o misioneros, el jugar con fuego puede hacer que terminemos quemándonos. Amén. No, hermano, es que yo estoy a otro nivel de espiritualidad. Yo recuerdo muy bien, hermano, hace varios años conocimos a una persona. Ya no puedo decir ni el nombre ni la ciudad porque me pueden cachar. Amén. Pero hace unos años recuerdo que estábamos no puedo decir ni que fue en el seminario. No, bueno, ya dije que fue en el seminario. Hace unos años conocimos a una persona que nos decía: no, hombre, yo puedo saludar a las hermanas y darles un abrazo y todo normal. Y ya tienes que superarlo. Y volteaba conmigo: tienes que superar eso. Haciendo ver como que estaba a otro nivel de espiritualidad. Amén. Pero es lo que les comento ahorita, hermano. Que no se nos olvide cuál es nuestra condición. Somos polvo. Amén.
nuestra inclinación es hacia el pecado, eso es lo más tentador para cada uno de nosotros. No importa qué tanto sepamos de la Biblia, no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, no importa si crecimos dentro del camino de Dios, el que juega con fuego termina quemándose. Amén. No, pero es que a mí no me va a pasar, es que yo ya soy cristiano, es que yo ya tengo una mente diferente. Sí, pero esas historias, hermano, yo lo he escuchado de muchos cristianos con muchos años en el cristianismo. Amén. De cristianos que uno los pudiera ver y decir, ese hermano nunca va a apartarse del camino de Dios, ese cristiano nunca se va a alejar de las cosas de Dios. Y cuando uno menos lo espera, termina escuchando historias de qué es lo que termina haciendo esa persona. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué no era un buen cristiano? ¿Qué no le echaba muchas ganas? Pero es que esto es como, que eso nos puede servir de ejemplo para nosotros. De que, hermano, nuestra condición es una condición en donde dice la Biblia que el Señor se acuerda de que somos polvo, pero tal parece que a muchos de nosotros se nos olvida. Mire, yo entiendo muy bien que no va a faltar quien quiera decir que si somos cristianos ya tenemos una manera diferente de pensar. Y pueden citar el texto de decir, no, es el texto que dice, es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero cuando comencé en el pastorado, así comencé creyendo eso. Amén. Pero luego me empecé a dar cuenta de un montón de historias, de un montón de cristianos que se alejaron del camino de Dios, de pastores que se alejaron del camino de Dios, de historias que uno dice, pero ¿cómo es posible que llegaron a hacer esto? Bueno, pues es que se subestimaron al diablo. Les hicieron creer esa canción que dice que 1, 2 y 3, el diablo no tiene poder. ¿Amén? Les hicieron creer que el diablo estaba sometido, que hermano, es que yo con Cristo tengo la victoria, y es que yo con Cristo voy a vencer, y no se dieron cuenta que subestimaron al enemigo y pensaron que no podía llegar a atacarlos o llegar a desanimarlos, y cuando menos lo esperaron, se desanimaron. Y se les olvidó de que somos polvo, porque terminaron haciendo cosas que hoy en día incluso me sorprenden. No sé si pensaron que estaban a otro nivel o si los años que llevaban de cristianos les daban un respaldo secreto que solamente ellos sabían, o que solo unos cuantos. Pero terminaron haciendo la misma historia de muchos otros cristianos que creyeron que a ellos no les podía pasar. Y a nosotros nos puede pasar. Si creemos que nosotros no nos vamos a desanimar, si creemos que nosotros no me puede hacer daño, hermano, que deje de faltar a la iglesia, no me puede hacer daño que deje de leer la palabra de Dios, que deje de orar ahí en mi casa, no creo que me llegue a afectar tanto. No, déjame te digo, no subestimes al diablo, hermano. Acuérdate cuál es nuestra condición. Amén. Y nuestra condición es de que si somos tentados en muchas ocasiones, si somos tentados y estamos pasando por un momento en el que hemos descuidado nuestra vida espiritual, en ese momento vamos a ceder. Amén. Y terminar haciendo cosas que creímos que nunca íbamos a hacer. ¿Y cuántos cristianos no les gusta jugar en el límite, en la línea, y creer que pueden retornar? Cuando llega un momento en el que estás en la línea y llegas a un punto de no retorno, que como dice la Biblia, que como buey a matadero, ¿verdad? Cuenta una leyenda que un día el apóstol Juan estaba muy afligido porque uno de los jóvenes cristianos habían caído en tentación. Entonces llamó al diablo para reprocharle porque había arruinado la vida de aquel buen joven que tenía mucho futuro. Y el diablo le respondió: bueno, pues tu buen joven andaba pisando un terreno que era mío, por eso me lo llevé. ¿Y cuántos cristianos no están pisando ahorita ya terreno que es del enemigo, que es del diablo?
creen que ellos iban a vencer. No, es que yo en Cristo, hermano, tengo la victoria. No, es que yo en Cristo voy a vencer las pruebas. Es que yo en Cristo puedo vencer esa tentación, esa y muchas más. Sorprendido, porque piensan de una manera inocente. A veces las personas que a ellos no les va a pasar. Y hemos escuchado en muchas ocasiones que a muchas personas, la mayoría de los pastores o cristianos que han llegado a ceder, han sido personas que pensaron que ellos nunca iban a caer. Eso le sucede a aquel, a aquella. A mí no. Yo amo al Señor. Pues sí, amamos al Señor, pero nuestra condición que dice la Biblia, donde nuestro Dios está, donde Él dice en el versículo 13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Señor se acuerda de eso, y hay cristianos que se les olvida. Amén. ¿Cuántos cristianos no han caído, hermanos, solamente por tolerar pequeñeces? ¿Cuántos no se han apartado porque han dado lugar a detalles pequeños, donde a veces uno piensa: no, hermano, yo por lo menos no robo, no mato, no secuestro? Pero a esos pecados, como decíamos anteriormente, no hay que tenerles miedo, ¿verdad que no? Más bien es aquellos a los que en realidad nos están dañando demasiado, y que están derribando testimonios y destruyendo familias, y que nosotros mismos toleramos, porque se convierten a la larga en grandes bolas de nieve que son muy difíciles de parar. Pecados que no son grandes, pero que son detalles que están destruyéndonos en nuestra vida cristiana. Y que me dice: hermano, pero yo no sé por qué estoy desanimado. Y la respuesta: hermano, es que andabas pisando terreno que ya no era de cristiano. Ya andabas en el límite, andabas en la línea. Cuando dice la Biblia en el libro de San Juan 10:10, vamos a mirar San Juan 10:10, hermano. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. No, hermano, yo he escuchado historias de pastores que se les dicen los grandes, ¿verdad? Se les olvidó que somos polvo. Amén. Y terminaron haciendo cosas que incluso, como decía hace un momento, me sorprenden. No sé si pensaron que estaban a otro nivel, o si hay cristianos que en estos momentos piensan que están a otro nivel, que a ellos no les va a afectar, que las tentaciones les hacen los mandados, que las tentaciones no van a ceder ante ellas. Y mire, hemos tocado mirar que no sé si estas personas pensaron que estaban a otro nivel, o si los años que llevaban de cristianos les daban un respaldo secreto del que solamente unos cuantos sabían, pero fueron historia. Amén. Y ahí es donde uno piensa: bueno, pues no, que éramos cristianos. Y el problema es ese, hermano, que muchas veces subestima el cristiano al diablo, cuando incluso nuestro Señor nos alertó y nos dijo de que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Amén. Amén. No viene para tener misericordia de nosotros, no quiere hacerse nuestro amigo. No es verdad que nadie lo va a saber. No. El enemigo solamente viene para eso, hermano. No viene a jugar o a perder el tiempo. Y si se combina con que hay cristianos que se nos olvida de que por nuestra naturaleza pecaminosa somos inclinados al mal, pues se hace la combinación perfecta para caer en tentación. Y luego uno termina lamentándose: hermano, yo no sé por qué caí, no sé por qué cedí. Cuando, oye, pues es que andabas jugando con fuego. Ya te hemos dicho que no, ya no estés hablando por Facebook con personas que no conoces.
amigo, es que es una amiga. Ya te habíamos dicho que ya no saludaras de esa manera, que no te quedaras mirando esos 10, 15, 20 minutos de esa manera. Solo es un saludo, hermano, solo es una mirada. Sí, pero estás jugando con fuego. Es un terreno del enemigo. Mira las señales, ya estás en el límite. La mayoría de nosotros cuando vamos a algún lugar, se ve, ¿verdad que sí? Donde dice tal ciudad, tantos kilómetros, faltan. Y va más adelante y dice tal ciudad, ya menos y menos. Por los puros señalamientos te puedes dar cuenta que ya vas llegando. Amén. Y es lo mismo en el cristiano. Hay muchos, hermano, Dios te hace muchos señalamientos, mucho pensamiento donde te está diciendo, hey, ya párale, hey, hazte para atrás, hey, detente, te vas a equivocar, luego te vas a arrepentir, luego vas a estar solamente pensando en que te equivocaste. ¡Alto! Y el cristiano muchas veces pensando de una manera inocente, no, y ahorita me detengo, no, ahorita me detengo, nadie se va a dar cuenta, y el diablo nos engaña y terminamos cediendo. Pero déjame le digo algo, después de todo lo que acabamos de decir, quiero darte una buena noticia. Amén. Y esa buena noticia es de que el Señor se acuerda de nuestra condición. Si a nosotros se nos olvida, el Señor no. Y si no fuera porque sabe cuál es nuestra condición, pues imagine dónde estaríamos. ¿Amén? Pues estaremos muertos, ¿verdad? Pero como Él sabe cuál es nuestra condición, y es un Dios misericordioso, por eso seguimos aquí. Amén. Con la oportunidad nuevamente de enmendar nuestro camino. Amén. De que donde el Señor nos dice, hey, detente. Dice la Biblia en Lamentaciones 3:22, dice que por la misericordia de Jehová, ¿qué? No hemos sido consumidos. Amén. Por eso, hermano, hoy en esta noche yo le animo a no jugar con fuego. Si algo le está tentando, aléjese de eso. Amén. No trates de vencerlo. No, que yo lo voy a vencer. No pienses que tú sí vas a poder, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos va a hacer creer que no va a pasar nada, que nadie se va a dar cuenta, que solo es un pasatiempo. Porque aunque el Señor sabe cuál es nuestra condición, tal parece que a nosotros, al estar cerca del límite, jugando con fuego, se nos olvida a nosotros cuál es nuestra condición. Y nuestra condición es la de ceder, la de fallar, la de voy a ser tentado, ya mejor pido perdón desde antes, o estar triste porque no, hombre, es que yo sé que voy a fallar. Esa es nuestra condición. Por eso te animo, hermano, en esta noche, a que nunca se nos olvide cuál es nuestra condición. Cuando estemos en una situación adversa, en una situación de tentación, que no se nos olvide y tomar el consejo del apóstol Pablo hacia Timoteo cuando le decía, huye de las pasiones juveniles. Amén. Tomar ese consejo y buscar la manera de buscar la salida. El Señor provee la salida. Amén. Si leemos la Biblia, usted puede darse cuenta que todos nosotros, que el Señor, a través de cuando tenemos alguna prueba o alguna tentación, el Señor siempre nos da la salida. Podemos tomar la salida. Que no se nos olvide que somos polvo. Y si jugamos con fuego, porque si jugamos con fuego, vamos a terminar quemándonos. Amén.